queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Este 2025 será el tercer año de gestión de Gustavo Petro al frente del Poder Ejecutivo en Colombia, y en el centro de esta gestión está la estrategia de la paz total, la cual vive en estos días sus horas más aciagas, después de los violentos enfrentamientos armados del pasado 15 de enero entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en la zona fronteriza colombo-venezolana del Catatumbo. Un hecho de sangre que deja a la fecha más de 80 muertos, secuestrados y una creciente cifra de desplazados que superan los 30.000, lo cual ha producido una nueva suspensión de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla en activo más grande del país, el ELN. Y es que el propio Petro ha reconocido públicamente que la situación del Catatumbo es un fracaso de la nación, lo cual para muchos resultaría una capitulación de su gobierno para atender la crisis humanitaria y la trágica permanencia de la violencia que vive aún Colombia. Paradójicamente hablamos de una región con grandes recursos energéticos y naturales, pero que vive azotada por la violencia guerrillera, el narcotráfico, el tráfico de personas y la precariedad socioeconómica de sus comunidades por años, y que con la actual gestión gubernamental no han podido conseguir mejores circunstancias. En este difícil contexto, cabría preguntarnos, ¿será capaz el gobierno de Petro de controlar la región y forzar una nueva ronda de diálogos? ¿Cuál será la posición de Bogotá con el gobierno de Nicolás Maduro, conociendo que estos grupos armados tienen durante años en el territorio venezolano un santuario para sus actividades ilícitas? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es 26 de enero de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para esta semana hemos, de tantas cosas que han venido ocurriendo, quisimos detenernos en todo lo que ha ocurrido en los últimos días, estos acontecimientos terribles que han ocurrido en la región del Catatumbo, que es una región que comparte tanto Venezuela como Colombia, y que bueno, ha dado muchísimo de qué hablar, sobre todo por el impacto, la grave crisis que ha implicado. Se contabiliza más de 80 muertos al momento que grabamos este episodio, y también más de 30.000 desplazados, así como también todo lo que esto implica en unas relaciones binacionales que no terminan de conseguir un curso enmarcado en un mínimo entendimiento, y por supuesto la implicación que también esto trae a, bueno, este tema de la política de Petro, que ha sido una política que se ve fuertemente cuestionada, que es este tema de la paz total. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu valoración. ¿Cómo miras tú este recrudecimiento de hostilidades entre los grupos armados, y sobre todo el manejo político que se ha venido dando por parte del gobierno colombiano? Empezando, Xavi, por esto último, bueno, para el gobierno colombiano evidentemente es un mazazo muy fuerte que tumba ya la muy, muy, muy herida política de la paz total. Es la evidencia bueno, de que la misma pues, no ha salido adelante, pero el triste hecho en sí tiene varias lecturas. Yo me gusta sobre todo subrayar tres lecturas, ¿no? O tres cuestiones que nos deben siempre llevar a reflexionar. La primera, una vez más, citar a Max Weber y a la idea de que todo Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. Y por consiguiente es una evidencia más de que el Estado colombiano pues, no controla el territorio, ¿no? Un territorio vastísimo, por supuesto, con numerosos espacios, como habría dicho Guillermo O'Donnell, con numerosas zonas grises, pero que evidencia esto, ¿no? Evidencia cómo la incapacidad de un Estado moderno, en pleno siglo XXI, de controlar su territorio. Esto, por un lado. En segundo lugar, es la convivencia histórica, por lo menos yo diría histórica del último cuarto de siglo, del gobierno venezolano con este tipo de fuerzas irregulares que se han asentado en el lado venezolano de la frontera entre Venezuela y Colombia, ¿no? Es bien sabido cómo es en la zona venezolana de esa región fronteriza, pues es un santuario
ha sido un santuario de la guerrilla, o de la guerrilla, o de restos, o de elementos incontrolados de lo que fue la guerrilla, colombiana. Y la tercera cuestión, bueno, pues es que claro, está muy relacionado sobre todo con la primera, pues es la enorme presencia de lo que supone el narcotráfico, ¿no? Sabemos que esa es una de las zonas de mayor cultivo de la hoja de coca, y que es uno de los grandes nutrientes del negocio del narcotráfico, que está, como también bien sabemos, desde hace pues más de 30 años, que está presente en la dinámica de la violencia colombiana desde la izquierda guerrillera, ¿no? O desde la guerrilla, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos han estallado ahí, han estallado, repito, de forma siniestra y de forma terrible por el sufrimiento humano que conllevan, y pone en evidencia, pues, la precariedad del gobierno de Petro en este aspecto. Claro, y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría tu valoración, porque claro, estamos hablando que es una región muy sensible, donde ciertamente, como había destacado Manolo, pues que además de tener ese componente binacional, tiene un elemento complejo desde el punto de vista también logístico militar, ¿no? Y que de alguna manera pone en entredicho no tan solo esta estrategia, sino también el impacto humano que esto tiene en una región que está al norte del norte de Santander y sobre todo del lado venezolano, en lo que es el estado Zulia y Táchira. Pero claro, particularmente me gustaría un poco tu valoración, sobre todo considerando que, bueno, estamos ahora en un escenario geopolítico en el que Estados Unidos logra de alguna manera como lanzar esta misma semana una cantidad de mensajes en materia de política exterior que, bueno, habría que ver cómo se enmarcaría ahora una nueva estrategia hacia esta región tan sensible y que ciertamente, como ha dicho Manolo, habla de un posible recrudecimiento de este flagelo, no tan solo del tema del narcotráfico, sino también todos estos elementos irregulares que ponen en entredicho una zona bueno, donde también está el tema migratorio venezolano. ¿Cómo miras tú esto, sobre todo en virtud de lo que hemos también evaluado el episodio anterior con respecto bueno, lo que es la consolidación también dictatorial en Venezuela, ¿no? Sí, yo estaba pensando, escuchando a Manolo, que hay un vacío en este momento desde el punto de vista de la jerarquía de prioridades de la región, ¿no? Sí, estamos muy preocupados con el tema venezolano, la consolidación de la dictadura, eso ya está claro que es un hecho incontrovertible. Preocupa muchísimo la ausencia de una política eh, clara con relación al caso venezolano, porque sí, Marco Rubio, el secretario de Estado, es un halcón cuando se trata de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, no está claro el panorama. Hay rumores de una política, hay rumores de otra, y entonces a partir del lunes tenemos un hecho que va a forzar a Estados Unidos a tener que tomar una postura un poco más definida, porque no se trata nada más del fracaso de la paz total y de las negociaciones. Como bien lo dice Xavi, esto tiene implicaciones para el problema migratorio. Eso por una parte. Por otra parte, todas las decisiones ejecutivas que está tomando Trump dirigidas a resolver el problema migratorio van a exacerbar el cuello de botella que ya se estaba formando en México, porque entonces al reactivar la política de permanecer en México, eso va a ser terrible. Ya algunos expertos señalan que va a haber una cantidad de víctimas de tráfico humano que se van a ver envueltas en una situación que México no tiene capacidad de controlar por el tema de todos estos coyotes, toda esta industria que hay del tráfico humano. En mi experiencia aquí en Estados Unidos, a pesar de todos los avances que se han dado en materia de pacificación en Colombia,
todavía hay muchos colombianos que llegan a Estados Unidos a pedir asilo por causas del conflicto armado. Este hecho, nada más, este hecho de esta semana ha desplazado a más de 32,000 personas en la región. Hay gente que está cruzando la frontera hacia Venezuela, pero yo me temo que esto lo que va a hacer es generar una nueva ola de desplazados y de migrantes que con la situación que hay en Panamá y el discurso de confrontación y bullying que está haciendo Trump hacia Panamá, yo no veo cómo esto vaya a ser sino un, eh, un elemento más de presión en la región, que no sabemos qué va a pasar y yo lamentablemente tengo la peor de las expectativas con respecto a un tratamiento humano digno de respeto a los derechos humanos en el caso de los migrantes que aspiran llegar a Estados Unidos. Lamentablemente aquí ni siquiera los que estamos en una situación regular, que somos inmigrantes documentados, no estamos seguros. De manera que no veo otra salida aquí, sino que haya una intervención de organismos internacionales, porque por lo visto Petro no tiene capacidad de respuesta. Él mismo está reconociendo que esto no es sino un fracaso, pero él es el jefe de gobierno, él es el jefe de Claro. Estado. Claro, y sobre todo también considerando que del otro lado de la frontera tampoco tiene una mayor disposición por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo considerando que, bueno, que incluso hasta comunicacionalmente a quien ha delegado directamente ha sido a Diosdado Cabello, ¿no? Que es que Y si el- puedo hacer un inciso, Sí, eso es lo claro, más grave, que uno lee los reportajes, yo he leído los reportajes de Juan Diego Quesada en el país y lamentablemente a mí la impresión que me queda es que la percepción que hay es que esto es algo de Venezuela y esa disidencia. Esto no es simplemente la disidencia sola y eso es claro. gravísimo. Claro, ¿no? Y sobre todo que a medida que también van pasando los días, también se ve un poco la implicación del gobierno cubano, perdón, del gobierno venezolano Bueno, en esto, exacto. Pero en esta dinámica que ciertamente trastoque y trasciende las fronteras y que sobre todo también representa un desafío para la comprensión de lo que es la política exterior convencional, ¿no? Y que ciertamente incluso estamos viendo nuevos detalles sobre este caso terrible que ocurrió del asesinato de este militar que ocurre en Chile y que, bueno, ajá, hay implicación exacto. directa, hay razones para pensar una implicación directa del gobierno Así es, venezolano fuera de sus fronteras, ¿no? Y en ese sentido, por así es. supuesto, estaremos muy atentos a lo que ocurra en esta zona, en esta zona colombo-venezolana del Catatumbo en los próximos días. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.